se acuerda el día que entregó su vida a Jesús? ¿Recuerda esa experiencia? ¿Qué pasó en su mente? ¿Qué sintió? ¿Qué decidió hacer? ¿Quiénes estaban a su lado cuando usted dijo, este día entrego mi vida al Señor? Todos tenemos esa experiencia, esa historia, que a veces no nos cansamos de contar porque decimos, ¿sabes qué? De esa manera vine yo al Señor. Y así fue la conversión de Saulo de Tarso, de uno de los perseguidores más grandes de la iglesia. Dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte, o sea, él vivía para matar. Si no mataba a un cristiano no se sentía bien. Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este hombre estaba dispuesto a acabar con el cristianismo. Buscó la autorización de las autoridades de Israel y se fue a Damasco con cartas, con poder, para encarcelar a los cristianos. Se puede imaginar, el perseguidor de los cristianos más tarde se convierte en el perseguido por ser cristiano. Entonces usted se pone a pensar y dice, ¿es posible que un tipo tan duro, o sea, si nosotros ponemos a hablar de nuestro líder, de nuestra nación, nadie ha matado cristianos todavía, ¿no? Nadie ha autorizado a matar cristianos, ni tampoco ha liderado a matar cristianos. Entonces, ¿es posible que Dios pueda tocar el corazón de esas personas? La respuesta es que sí. No satisfecho con lo que había venido haciendo en Jerusalén, Saulo alza su mirada a otros lugares donde viven cristianos, esta vez es Damasco. Su meta es acabar con el cristianismo en Damasco. En Hechos 26, él dice esto acerca de su experiencia de perseguidor. Dice, yo ciertamente había creído mi deber. Este hombre era un hombre que cumplía lo que comenzaba, o sea, terminaba lo que comenzaba. Dice, yo creía que era mi deber. ¿Cuál pensaba que era su deber? Dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, yo pensé que debo destruir, aniquilar, acabar con el nombre de Jesús de Nazaret. Después continúa y dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Dice, yo aprobaba la muerte de los cristianos. Si de mí dependía, yo les asesinaba. Y lo hice. Tenía el apoyo de todo el sistema religioso. ¿Se puede imaginar ese perfil, esas características, la biografía de uno de los más grandes cristianos? Él no tiene miedo a decir, yo fui un enemigo de Dios. Yo estuve dispuesto a acabar con el cristianismo. Y dice, y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Solo imagínese llegando a la sinagoga, golpeando, torturando, a patadas, a golpes a los cristianos, diciendo, tienes que blasfemar, o sea, tienes que negar a Jesús. Todo eso hizo este hombre. Usted se pone a pensar, ¿en serio? Y este hombre es el que llegó a ser San Pablo, el que escribió la famosa carta a los romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, el tipo que dijo que llegó al tercer cielo. El que escribe ese maravilloso tratado del amor en 1 Corintios 13, ese mismo es este. Dice, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Él no estaba contento con perseguir en su barrio. Salió incluso fuera de Jerusalén a perseguir a los cristianos. Y yo me pongo a pensar, Señor, imagínese usted como cristiano, viendo a este hombre hacer esto, ¿qué diría? Señor, mátale ese prepotente, arrogante, estendo contra los principios divinos, apoya el aborto, apoya el homosexualismo, eso dijera usted, ¿no? Y esto diría, no sé si los cristianos de ese tiempo dirían eso, pero él era el enemigo número 1 de la iglesia en ese tiempo. ¿Quién creen que es el enemigo número 1 de la iglesia ahora? ¿Creen que Dios puede convertir a esa persona? La respuesta es que sí. Su corazón ardía de fanatismo apasionado y solo la sangre satisfacía su odio obsesivo. Él estaba obsesionado con destruir el cristianismo y después de esa obsesión se cambiaría en amor por los perdidos. ¿Sí ve cómo podemos cambiar? Científicamente se llamaría neurocodificación, o sea, Dios puede hacer eso. De algo que hacías tan mal, toda esa pasión, toda esa energía, toda esa fuerza, lo volcas en cambiar el mundo. Eso hace Dios, amigos. Quería ver a los cristianos muertos, tanto a los hombres como a las mujeres. No hacía diferencias. No había que permitirse ningún trato condescendiente, ya que tenían que eliminar a la plaga para que no se reproduzcan más cristianos.
¿Quién hubiera pensado que el escritor de la mayoría del Nuevo Testamento era el perseguidor de aquellos hombres que estaban abriendo brecha del cristianismo? ¿Qué les parece este tipo? Qué increíble, ¿no? Verso 3. Más, cuando usted escuche la palabra pero o más en la Biblia, márquelo por favor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, así siempre trabaja Dios, repentinamente, cuando usted menos lo piensa, cuando menos lo imagina, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra él, aguijón. Aquí sacamos algunos principios. Cuando la gente habla mal de nuestra fe, ¿a quién están persiguiendo? No le están persiguiendo a usted, le están persiguiendo ¿a quién? A Jesús. Y Jesús es el que va a defendernos, Jesús es el que va a enfrentarse a esas personas. Jesús es el que va a tomar las cartas en el asunto. La conversión siempre tiene que ver con una iniciativa divina. Saulo no estaba buscando a Jesús, estaba tratando de acabar con Jesús. Pero cuando Dios toma la iniciativa de tocar el corazón de alguien, ese hombre no puede ser el mismo después de ser tocado por Jesús. Jesús habló a Saulo. La forma en que Cristo lo llama no se trata de un debate teológico. Aquí tenemos a dos personas que dialogan. Sencillamente dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Ha escuchado esas preguntas del Señor? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tu negocio? ¿Qué estás haciendo con tu corazón? El Señor siempre hace esas preguntas. ¿Qué estás haciendo con la iglesia? ¿Qué estás haciendo con todo lo que te he dado? Y dice: ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los discípulos de Jesús, Saulo estaba persiguiendo al Señor. En Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si no recibimos a las personas que son cristianas, ¿estamos rechazando a quién? A Jesús. Las puertas de la iglesia siempre deben estar abiertas, de par en par, para que la gente venga. Nosotros debemos ser las puertas que ellos encuentran para llegar a conocer del Señor. Y dice: ¿quién eres, Señor? Saulo escuchó a Dios. Muchos escuchan de Dios, pero no a Dios. Ese es el problema. Muchos escuchan de Dios, pero no le escuchan a Dios. Las iglesias escuchan de Dios todos los domingos. Hermosos sermones, tipos carismáticos, altos, hacen llorar, hacen reír. Pero la pregunta es: ¿cuándo escuchaste a Dios? No de Dios. Porque de Dios podemos escuchar en el YouTube, en la radio, podemos escuchar en una iglesia. Pero ¿cuándo le escuchaste a Dios decir tu nombre? Y hacerte la pregunta: ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces, ¿qué preguntas harías si pudieras escuchar la respuesta de Dios, la voz de Dios? ¿Qué le preguntarías? Mira lo que hace Pablo. Dice: y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué cosa? Que yo haga. No dijo: ¿qué quieres que yo piense? ¿Qué quieres que yo crea? Dice: ¿qué quieres que yo haga? Pablo era un doer, un hacedor, incluso lo malo, pero lo hacía. No solo pensaba hacer lo malo, lo hacía. Y ahora le pregunta al Señor: ¿qué quieres que yo haga? No está diciendo: Señor, me estás hablando, quiero ganar la lotería. Quiero que mi esposo cambie, quiero que mi suegra se vaya al África. No dice eso. Lo toma tan personal y dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Ha hecho usted esa pregunta a Dios? No dice: Señor, cámbiale a mi hijo, cámbiale a mi vecino. No, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo primero: levántate. Levántate, no puedes quedarte en el piso. Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero lo que resalta aquí, amigos, es esa hermosa pregunta que muchos de nosotros no lo hacemos. Levántate mañana y di: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y después de hacer esa pregunta, abre su palabra y comienza a leer probablemente Mateo, Lucas o cualquier libro de la Biblia. Y estoy seguro que el Señor te va a decir qué hacer. Solo cuando quieres saber lo que tienes que hacer, Dios te va a decir qué hacer.
Cuando buscas una respuesta, Él te va a dar. Y la mejor manera de saber las cosas es haciendo preguntas. Porque detrás de la pregunta están las respuestas, no detrás de la queja, detrás de la pregunta. Él nunca dejó de hacer esta pregunta. Fue parte de su vida de aquí en adelante. Muchos se convierten, vienen de la manera errónea al Señor. Haciendo la pregunta incorrecta, venimos diciendo: Señor, ¿qué nos vas a dar? Señor, ¿cómo me vas a bendecir? Señor, ¿cómo me vas a prosperar? Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si cada uno de nosotros como cristianos hiciéramos esa pregunta: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahí están los jóvenes de los colegios, ahí están las parejas de la ciudad, ahí están, míralas, los campos están listos para la siega. Ve y cosecha, ve y haz algo al respecto. No te quedes sentado orando, esperando escuchar una voz celestial. Solo ve y hazlo, solo ve y hazlo. Muchas veces nosotros regateamos con Dios como si estuviésemos en una feria. Y Lucas 3:10 dice: y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Todos preguntan, ¿qué haremos? Y respondiendo Él les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y Él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cuando hacemos esa pregunta, siempre encontraremos una respuesta. Porque está respondiendo a 3 grupos ahí, ¿no? Está respondiendo de una manera individual también a Pablo, a Saulo de Tarso en ese entonces. ¿Qué haremos? Estoy peleado con mi esposa. ¿Qué hago, Señor? Perdónala. Aprende a comunicarte con ella. Pregúntale qué pasa. ¿Por qué está triste? Pregúntale si algo tuyo le ha ofendido. No dice: Señor, que se calme. No. Dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga para que esta familia esté mejor? ¿Cuál es mi parte para que esta iglesia no esté con sillas vacías? ¿Qué hago, Señor, para que esto cada día, cada momento vaya creciendo más y más? Y no es por el orgullo y la vanidad de un hombre, sino es por su gloria, es por su nombre, es por lo que Él ha hecho con sus vidas y la mía. Hoy ocurrió así. Yo disfruto de los detalles tan sencillos del Señor. Llegué de Yunguilla, tomé un taxi y di mis tarjetas de presentación al taxista. Me fui a hacer un negocio, me reuní con otras personas y de repente timbra el teléfono. Aló, era el taxista. Dice: oiga, señor, ¿no se olvidó unas llaves en mi carro? Y el tipo vino a dejarme las llaves en donde yo estaba. Así es Dios. Ni me había dado cuenta que había perdido mis llaves. Pero Dios lo sabía y dejé mi tarjeta y me llamó. ¿Qué les parece? Así es Dios. Ni siquiera había sabido que las había perdido. He tenido un día complicado con mi familia, estaba llorando incluso, pero Dios con las llaves me dijo: hey, quiero que sepas que ya sé lo que tú perdiste antes que lo sepas y te lo estoy devolviendo. Así es Dios. Pero preguntemos, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? El próximo mes voy a comenzar un programa de radio. Porque decía: Señor, ¿cómo llego a más gente en Cuenca? Porque los que van a la iglesia son pocos. 400, 500 quizás, no sé. Entonces vamos a hacer un programa. Porque hay que preguntar a Dios, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos con la Troncal? ¿Qué hacemos con Gualaceo, con Ambato? ¿Qué hacemos con Ecuador? Y Él dice: haz esto y Dios te respaldará. Entonces, levántate, porque el que hizo, se levantó. Eso significa: está bien, Señor, te voy a obedecer. El arrogante y victorioso Saulo ahora está rendido a los pies del Señor. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo, marque esa palabra, ¿qué había en Damasco? No había un cristiano. ¿Había quién? No había un tipo que va a la iglesia. ¿Había qué? Un discípulo. No había alguien que venía a la iglesia de vez en cuando. Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. ¿Se ven los hombres que tenía el Señor? Wow, ese tipo de hombres necesita la iglesia de ahora. No necesita cristianos o que se hacen llamar cristianos. Él busca ¿qué? Discípulos, que digan: yo soy un discípulo. Y solo los discípulos pueden decir: heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor, a tus órdenes. No dice: bueno, si no me invitan, ¿para qué ir? O sea,
Si no me mandan una carta de invitación y si no está hecho de una manera que a mí me gusta, entonces no me voy. El Señor dice, Ananías, y él dice, aquí Señor, ¿qué hago por ti? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi tarea? Aquí tengo algo para compartir con nosotros. Solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Y ahí es cuando nosotros vemos en la iglesia que no hay discípulos. Porque la iglesia no está haciendo ¿qué? Discípulos. Y no es la tarea de un solo hombre, es una tarea de todos los que nos hacemos llamar cristianos. Dios habló a Ananías de una manera completa diferente a la de que habló a Saulo. Saulo tenía una fuerte y casi violenta confrontación con Dios, pero Ananías oyó la voz de Dios dulcemente en una visión donde Dios le llamó a Ananías y él respondió obedientemente, es decir, heme aquí, Señor. Es una respuesta perfecta para con Dios. ¿Quieres responder a Dios de una manera perfecta? Diga, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Aquí estoy, Señor. Es la mejor respuesta. Escuche bien. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El discípulo es un pescador. El discípulo va y busca, habla con uno, habla con otro, da tratados, invita a la iglesia a la gente. Es un discípulo. Es un discípulo. La mayoría de creyentes, su tarea principal es consumir lo que el reino ofrece. Pero pocas veces, por no decir nunca, se ponen a la disposición del Señor y decir, ¿qué quieres que yo haga este domingo por la iglesia, Señor? ¿Será que debo venir más temprano, limpiar las sillas? Yo no sé. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Escuchen bien, el creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Dice, no, pues no puedo ser yo solo cristiano. Tengo que invitar a mi primo, a mi tío, a mi amigo, a mi vecino. Tengo que reproducirme. Porque es lo que dijo el Señor. Hagan más discípulos, hagan más discípulos. El creyente se gana, el discípulo se hace. Usted puede ganar un montón de creyentes. Vienen, escuchan 3 domingos del sermón y desaparecen. ¿Sí o no que pasa eso? En cambio, el discípulo se hace. Una vez dijo un famoso evangelista americano, cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero cuesta un 90% de esfuerzo que andar los 90% de esfuerzo que se conviertan en cristianos. O sea, tiempo, energía, dinero, ¿para qué? Para discipular, estar cerca de esa persona. Esa es nuestra responsabilidad como discípulos. El creyente depende en gran manera de los pechos de la madre, o sea, del pastor. El discípulo se ha destetado para servir. La mayoría de creyentes esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento espiritual y más cuando está fallando. Dice, es que el pastor, si su madurez espiritual, si su confianza en el Señor, si su fortaleza está basada en lo que un tipo hace, está fregado. Está fregado. Es que ese pastor hacía eso, ¿y a mí qué? Dice el Señor. La vaina es entre tú y yo. Y la vida mía es con él, no contigo. El creyente busca siempre los halagos. El discípulo es un sacrificio para Dios. Siempre los halagos. El creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega su vida. El creyente a duras penas da una limosna. El discípulo ya ha entregado toda su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. Por eso hay cristianos de rutina, ¿no? Miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, y se convierte ¿en qué? Y las rutinas, ¿qué pasa? ¿Qué hacen al cerebro nuestro las rutinas? Les aburren. Y cuando un tipo se aburre, ¿qué pasa? Dice, se enfría. Y cuando se enfría, ¿qué pasa? Ya no viene a la iglesia. En cambio, el discípulo que es revolucionario, él ya está dando conferencias por acá, él ya está visitando otros por allá, siempre está teniendo una experiencia especial para el Señor. ¡Wow! Y tiene una experiencia que contar cada semana. Y dice, ni te imaginas lo que pasó. Le prediqué al taxista, le prediqué a mi vecina, siempre tiene una experiencia que contar. En cambio, el creyente vive la rutina aburrido. Y la rutina aburre, ¿sí o no? Aburre y aburre mucho. Entonces, escuche bien. El creyente espera que les asignen tareas para servir a Dios. El creyente solo está esperando que el pastor diga qué hacer. No es una persona creativa. No es una persona que está lista para hacer que las cosas pasen. Está esperando que las cosas pasen. Y yo creo que yo también he estado cayendo en ese estado el año pasado, terminando la universidad.
Pero dije, este año no voy a permitirme pasar así nada más. Tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer que pasen muchas cosas. Incluso a la televisión voy a regresar, a la radio, a las conferencias, todo con más fuerza. Esperar que las cosas pasen es muy peligroso. Hay que hacer que las cosas sucedan. Y eso llévenlo al área de su trabajo, de sus finanzas, de su relación de pareja, con su familia. En todo funciona así. Esperando que mi esposa me quiera. Y no has hecho nada para que eso suceda. Esperando que mi esposa me perdone. ¿Le has pedido perdón? Escucha bien. El discípulo es solícito en asumir ¿qué cosas? Responsabilidades. ¿Qué puedo hacer por usted, Señor? Dice. Verso 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este tipo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías está razonando con el Señor. Señor, ¿no estás un poco loco? Este tipo es conocido, pero por malo. Este tipo es conocido porque mata a los cristianos, les persigue, los tortura, les hace blasfemar. ¿Qué diría usted? Quiero que vayas y hables a tu presidente. Es que no me gusta cómo es él. El Señor no pregunta si te gusta. Dice, ve y háblalo. Te está esperando. Hay muchos esperando por nosotros. Pero si no rompemos esas estructuras mentales de religión, jamás hablaremos a los hombres que están esperando escuchar el mensaje del Señor. Jamás. Los jovencitos hacían preguntas. ¿Existe Dios? Qué hermosa pregunta. Porque hay una respuesta hermosa. Sí existe Dios. ¿Se puede ser feliz? La respuesta es que sí. Hay tantos jóvenes hambrientos de Dios. Pero ¿quién de ustedes está dispuesto a invertir para que esos jóvenes conozcan del Señor? Porque eso es tiempo, eso es dinero, eso es pasión, eso es energía, eso es fuerza, es oración detrás de esto. En el caso de Ananías, la visión de Dios fue específica. Dios le dijo, una calle específica en la derecha. Una casa específica de Judas, un nombre específico, un tipo llamado Saulo de Tarso, una visión específica que el hombre había visto, un varón llamado Ananías. Dice, Ananías, te están esperando, por favor. Henry, te están esperando. Julio, te están esperando. Diego, te están esperando. Ve y ora por ellos. Estoy esperando, espero que me llamen para ir a orar por ellos. Dice, te está esperando. Ve. Y él dice, pero he oído que ese tipo es mala gente, parece cañarejo. Verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Oye, no te preocupes, ese va a ser mi instrumento. Y continúa y dice, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? Este tipo va a ser un instrumento mío que va a llevar el mensaje a los que no están llevando. Y de reyes y de los hijos de Israel. ¿No le parece increíble el plan que tenía Dios para Pablo? Dice, este Pablo va a tener que testificar de mí ante el hombre más cruel de ese mundo, de ese entonces, se llama Nerón. El más poderoso, el que tenía la vida de las personas en sus manos, a él va a ir a predicar. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este tipo no fue a debatir con Saulo, que dijo, el Señor Jesús me envió para que ore por ti. ¿Y qué pasa en el siguiente? Entonces el Señor confirma a Ananías que Saulo ahora es un instrumento elegido por Dios, mostrando así la soberanía de Dios. Cuando ustedes son elegidos de Dios, por eso están aquí. ¿Y saben lo que significa ser elegido por Dios? Gálatas, Pablo escribe, pero cuando agrada a Dios, que me apartó ¿desde dónde? No desde la oración de Ananías. ¿Desde dónde? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre ¿quién? Los gentiles. En el vientre de tu madre Dios te eligió, por estas aquí. Y saber esa noticia es maravillosa. Wow, Señor, en serio, no te equivocaste. Y me equivoqué en mi niñez, en mi adolescencia, tomé decisiones
estúpidas, dice cosas que no te agradan, dice no, pero yo te elegí ¿desde dónde? Desde el vientre de tu madre. Cuando usted estaba en el vientre de su madre, Dios le conocía. Eso dice Pablo. Verso 18. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿De perseguidor a qué? Amigo. Esto es hermoso. Un criminal se ha salvado. La batalla. El evangelio surge. Saulo ataca, ¿no? ¿Y qué pasa después? Los creyentes crecen porque Saulo estaba persiguiendo, ¿se acuerdan? Después, Cristo aparece, Saulo cae. Así es Dios. No importa quién seas, no importa dónde estés, enemigo no, vas a caer. La victoria, Saulo se rinde, Cristo triunfa. Solo cuando nos rendimos, Cristo triunfa. Después, Saulo se humilla, Cristo muestra su gracia. ¿Quieres recibir la gracia de Dios? Humíllate. La gracia hace eso. Saulo se entrega, Cristo le revela su voluntad. Solo cuando te entregas, vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Aquí hay una entrega total. Deja que Dios gane y deja a Él de pelear. ¿Sigues peleando con Él? Primera Timoteo 1:12 dice Pablo hablando: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién le puso en el ministerio a Pablo? El Señor, Dios. ¿Y qué tenía Pablo a su favor para ser ese tipo en que se convirtió, el que casi trastorna al mundo con la predicación? Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Estos versos deben hacer que nosotros tengamos misericordia de aquellos hombres que ahora mismo están promoviendo el aborto, el homosexualismo, persiguiendo al cristianismo. Porque Pablo dice, lo hice, ¿por qué? Porque ignoraba, porque no conocía, no sabía que Dios tenía un plan para mi vida, por eso hacía eso. Pero el día que descubrí que Dios tiene un plan para mi vida, ese día transformé 3 continentes. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, porque solo a través de Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Dónde queda la arrogancia del hombre? ¿Dónde queda el carisma del hombre? ¿Dónde quedan las mega iglesias? Todo es ¿por qué? Por gracia. Y si un día Dios nos bendice, como siempre lo hace, y Cuenca y Ecuador viene a sus pies, y Él nos usa a nosotros para que eso suceda, es únicamente por su gracia, mis queridos amigos. Así se convierten los hombres, cuando se enfrentan ¿a quién? A Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a decir, ¿qué hago, Señor? Heme aquí, Señor. Número 1. Conclusión, la verdadera conversión, ¿qué hace? Transforma. Hay un antes y hay un después. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Siempre tiene que haber ese cambio. Existe ese cambio. La verdadera conversión altera nuestro destino. Pablo iba a asesinar cristianos. Después de la conversión, su mayor preocupación fue multiplicar el mundo con cristianos. La verdadera conversión hace eso. ¿Ha sido alterado tu destino? ¿O sigue siendo igualito? Lo único que haces, tienes una pequeña rutina de venir a la iglesia el miércoles y el domingo. Si tú crees que ese es el cambio, estás en graves problemas. El verdadero cambio altera el destino. Y la pregunta es, ¿ha sido ya alterado tu destino? Póngase de pie para orar. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, que una vez más nos recuerda que tú eres maravilloso, que un encuentro contigo es suficiente para que nuestro destino sea cambiado, transformado, renovado, Señor. Y queremos ser, Señor, discípulos, ya no solamente personas que asistimos a una iglesia a escuchar un sermón. Queremos ser aquellos que se reproducen, aquellos que llevan el mensaje, aquellos que tú usas para que esta ciudad y esta nación te conozcan. Y yo te pido, Señor, que derrames una doble porción de tu Espíritu Santo en tu iglesia, en todo el Ecuador, Señor. De tal manera que cada hombre y mujer que te conoce, en su corazón comience a arder un fuego tan grande como en el corazón de Jeremías, que no podamos más que hablar y hablar de ti hasta que te conozcan, Señor. Gracias por todo lo que haces con nuestras vidas.
En el nombre de Jesús. Amén.